Dominic Moceanu nació en Los Ángeles, California, el 30 de septiembre de 1981. Hija de dos inmigrantes rumanos, Dimitri Moceanu y Camelia Moceanu. Ambos habían decidido emigrar a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Por un corto periodo de tiempo, estuvieron viviendo en Los Ángeles y luego se mudaron a Chicago. Sus padres sabían incluso, antes de que Dominic naciera, que su primer hija sería gimnasta. Tanto Camelia como Dimitri habían sido gimnastas de competición. Es importante recordarles que en aquella época casi todas las niñas que hacían gimnasia artística o que veían gimnasia querían ser Nadia Comaneci. Muchos padres querían que eso sucediera. Ese fue el motivo principal por lo que los entrenadores Marta y Bela Karolyi tuvieron tanto éxito al llegar a ese país. En esa búsqueda de ser como Nadia Comaneci es que llegó a sus manos Mary Lou Retton en los años 80. Pero esa es otra historia que puedes ver en el siguiente video. Esto lo menciono porque esta situación tuvo mucho que ver con Dominic Moceanu. Con esa intención de que su pequeña se convirtiera en una gran gimnasta, es que desde muy pequeña comenzó en la gimnasia artística, comenzando a la edad de 3 años en un gimnasio en Illinois, donde comenzó a aprender los conceptos básicos, destacando rápidamente. A los 6 años ya tenía un gran nivel. Para esa edad, tenía el nivel que tenían las chicas adolescentes, y a los 9 años ya comenzaba a realizar triples, un elemento prácticamente imposible de ver en alguien de su edad. Solo con este inicio te puedes dar una idea del gran potencial que tenía desde pequeña. Dominic Moceanu comenzó a competir desde los 7 años. Poco tiempo después, Dominic y su familia se mudaron a Florida, donde se inscribieron en el siguiente gimnasio, en Tampa. Fue aquí donde aprendió el triple como salida de barras asimétricas. Gracias a su gran avance y nivel a corta edad, pronto tuvo la atención de los medios de comunicación y cobertura en noticias. Dominic estaba siendo anunciada como una aspirante olímpica. Mientras tanto, sus padres habían estado hablando con los entrenadores de gimnasia rumanos ya conocidos mundialmente, Marta y Bela Karolyi, cuyo gimnasio estaba en Houston, Texas. Entrenadores que, como saben, habían sido los responsables en formar a Nadia Comaneci y para ese entonces también a Mary Lou Retton. Cuando Dominic cumplió 9 años, sus padres solicitaron que comenzara a entrenar con ellos, pero los entrenadores le pidieron que esperara hasta los 10 años para llevarla a su grupo. Fue así que a los 10 años comenzó a entrenar con quien para muchos eran considerados unos entrenadores legendarios. En aquel grupo de entrenamiento que tenían en aquel entonces los entrenadores, solo habían 2 chicas muy jóvenes, Dominic Moceanu y Jenny Thompson. Thompson, 6 meses mayor que Dominic. Jenny Thompson, en aquel entonces, llegó a estar muy por encima de la gimnasia competitiva en su país. Thompson llegó a recordar de aquella época lo siguiente. Los Karolyi estaban entrenando el equipo de los Juegos Olímpicos de 1992 y a nosotras 2 cachorritas. Moceanu obtuvo su primer puesto en el equipo nacional a los 10 años, representando a los Estados Unidos en varias competencias internacionales a nivel junior. Fue bajo la dirección de los Karolyi que Moceanu ganó su primer puesto en aquel equipo nacional de los Estados Unidos en 1992, seguido de 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata en el Campeonato Panamericano Junior de Gimnasia Artística de ese año. Posteriormente, se convirtió en la campeona juvenil en 1992 y al año siguiente, en 1995, se convirtió en la gimnasta más joven en ganar el Campeonato Nacional de Gimnasia en los Estados Unidos. También fue el miembro más joven del equipo de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de 1995. El equipo estadounidense
En aquella época quedaba en tercer lugar, pero Dominic ganaba una medalla de plata en la final de viga de equilibrio. En 1995, cuando tenía 13 años, ya era una gimnasta consolidada a nivel nacional e internacional. Pero para llegar a ese nivel, el entrenamiento físico es muy duro. La infancia de Dominic Moceanu no fue como la de muchos. Durante un tiempo estuvo asistiendo a la escuela pública, pero posteriormente comenzó a estudiar en casa en sus primeros años de secundaria, porque era alguien que esperaba ir a los Juegos Olímpicos. A lo largo de sus días escolares, competía constantemente y entrenaba de 7 a 8 horas al día, 6 o 7 días a la semana. Su cuerpo prácticamente no tenía tiempo de recuperarse, lo que llevó a que 5 semanas antes de los Juegos Olímpicos, Dominic Moceanu se lesionara. Dominic había estado sufriendo durante meses antes del Campeonato Nacional de los Estados Unidos, pero fue hasta después de la competición que le diagnosticaron una fractura por estrés en la tibia derecha. Había estado entrenando sin parar y su cuerpo finalmente había dicho basta. Debido a esta fractura por estrés, Dominic no podía competir en las pruebas olímpicas, por lo que solicitaron ser juzgada solo por sus puntajes nacionales, lo que aumentó la presión y disminuyó las posibilidades de que llegara a los Juegos Olímpicos. Y esperando esta decisión, siguió entrenando, a pesar de que hasta un mes antes de los Juegos Olímpicos no sabía si competiría o no. En la mayoría de los otros deportes, el atleta sabe con un año o más de anticipación si irá a los Juegos Olímpicos o no. En este país, por la gran cantidad de atletas de alto nivel, las gimnastas son siempre las últimas en enterarse quiénes serán las chicas que conformarán el equipo. Finalmente, llegó el anuncio. Dominic iba a los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, y así, sobre Dominic Moceanu, caía una gran cantidad de esperanzas para que consiguiera grandes resultados. Dominic tenía solo 14 años cuando llegó a los Juegos Olímpicos de Atlanta, convirtiéndose en la última gimnasta en competir legalmente en los Juegos Olímpicos a esa edad. El piloto automático se activó, pero todos estábamos muy nerviosos. Fuimos el primer equipo femenino con posibilidades de ganar el oro. Los Juegos Olímpicos se realizaron en suelo estadounidense. En las gradas, alrededor de 34,000 espectadores y millones viéndolos a través del televisor. Estaban gritando USA y fue realmente increíble. Para Dominic no existía el miedo escénico y el público era quien le animaba a dar lo mejor que tenía. Una multitud me subía a la adrenalina. Cuando hay una multitud, no quieres defraudarla. Moceanu formó parte de un equipo que se hizo conocido como las 7 Magníficas. Las miembros del equipo fueron Shannon Miller, Dominic Dawes, Carrie Strug, Amy Shaw, Amanda Borden y Jaycee Phillips. Y por supuesto, Dominic Moceanu. En los Juegos Olímpicos, todavía luchando con su lesión y luciendo una pierna muy vendada, Moceanu contribuyó a la medalla de oro por equipos, con actuaciones lo suficientemente buenas para clasificarla para las finales de eventos en viga de equilibrio y ejercicios de suelo. Sin embargo, flaqueó en la última rotación de opcionales por equipos, cayendo en ambos saltos. Su compañera de equipo, Carrie Strug, saltó a continuación y su actuación le valió y aseguró el oro para los Estados Unidos. Pero se terminaría lesionando por completo el tobillo en el proceso. Estados Unidos ganaba por primera ocasión en su historia la medalla dorada en la final por equipos, lo que le permitió a Dominic Moceanu escuchar su himno nacional frente a millones de personas expectantes, algo completamente, como llegó a mencionar ella, surrealista. Había flashes de cámaras que se disparaban como luces estroboscópicas en la audiencia. Sabía que los sueños realmente podían hacerse realidad. Y luego, izaron la bandera. Ahí estaba la bandera de los Estados Unidos, que se elevaba por encima de las rusas y las rumanas.
Fue increíble. Estas fueron nuestras rivales durante muchos años. Había una cantidad abrumadora de orgullo al saber que no defraudamos a nuestro país. Big champions and gold medalist. Mesdames et messieurs, les championnes olympiques et médaillés d'or. The United States of America. Para la final de la general individual, Dominic no había conseguido clasificar. En aquella época, podían llegar a las finales 3 gimnastas por país. Estados Unidos había clasificado a Shannon Miller en segundo lugar, Dominic Dawes en sexto y Kerri Strug en séptimo puesto. Pero dada la lesión de Kerri Strug, Moceanu, quien no había conseguido clasificar porque había quedado por detrás de ellas 3, pero en el 11º lugar, competiría en el lugar de Kerri. En la final, por desgracia, cometió 2 titubeos notorios en su primera rotación, que fue sobre viga de equilibrio. Y en la segunda rotación, con una salida de piso, tras su primer línea acrobática, bajó mucho su nota. Y a pesar de que no le fue nada mal en las 2 rotaciones restantes, quedaría en 9ª posición. Dominic Moceanu no solo llegaría a la final de la general individual, también la veríamos en la final de viga de equilibrio, donde tras un fallo, al colocar el pie, golpearía con la cabeza sobre la viga, pero alcanzaría a detenerse con las manos para no terminar en el suelo y conseguir terminar su rutina. Tras esta caída sobre el aparato, terminaría en 6º lugar. También la veríamos en la final de piso. A pesar de que su actuación y calificación serían mejor que en la final de la general individual, su puntuación de 9.825 no le permitiría entrar al medallero, quedando en 4º lugar por detrás de su compatriota Dominic Dawes. A pesar de su corta edad y el gran potencial que tenía para poder llegar a unos segundos Juegos Olímpicos, estos fueron los únicos Juegos Olímpicos en los que participó. Inmediatamente después de los Juegos Olímpicos de 1993, los entrenadores de Dominic, Marta y Bela Karolyi la abandonaron a ella y a su entrenamiento, dejándola a su suerte. Fuera de su mejor forma, Moceanu se ubicó 9º lugar en los nacionales de Estados Unidos en 1997, para luego liderar un equipo estadounidense, en su mayoría inexpertas, en el Campeonato Mundial de 1997 en Lausana, Suiza, donde clasificaría para la final general, pero no obtendría medalla. Durante un periodo de tiempo, tuvo varios cambios de entrenadores, hasta 1998, cuando comenzó a entrenar bajo la guía de Luminița Mișenco, una ex gimnasta de la famosa escuela de Deva en Rumania, quien la entrenaba en el propio gimnasio construido por la familia de Dominic. Durante el tiempo que estuvo muy por debajo de su rendimiento, en la comunidad de la gimnasia surgieron muchas dudas sobre la capacidad de Dominic para recuperarse de la decepción de no ganar una medalla individual en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Muchos habían descartado que Dominic volviera a ser altamente competitiva. Sin embargo, a través de mucho trabajo duro y concentración, se ganó su camino de regreso al centro de atención como atleta de élite y le dio crédito y reconocimiento a su entrenadora rumana, quien le ayudó a volver a tomar el camino y a adaptarse a su nuevo cuerpo, que había crecido casi 25 centímetros de altura y había ganado casi 9 kilos de peso entre 1996 y 1998. A medida que Dominic continuaba desarrollándose físicamente y mentalmente bajo la guía de Mișenco, su confianza se restauró y su entusiasmo por demostrar su valía como competidora internacional individual se intensificó. Antes de los Juegos Olímpicos de la Buena Voluntad de 1998 en Nueva York, había una gran presión sobre Dominic Moceanu. USA Gymnastics se mostró reacia a darle la oportunidad de competir y representar a los Estados Unidos una vez más. Afortunadamente, el padre de Dominic luchó por ella y finalmente USA Gymnastics envió un miembro del personal del equipo nacional para evaluar a Moceanu. Dominic demostraría a USA Gymnastics y al mundo que su voluntad de triunfo podía superar la adversidad y finalmente USA Gymnastics dio luz verde
para que Dominic Moceanu compitiera en los Juegos de la Buena Voluntad, representando a Estados Unidos. En una impresionante actuación en los Juegos Olímpicos de la Buena Voluntad de 1998, Dominic capturó triunfalmente el título de la general individual. El logro fue un momento histórico en la gimnasia artística de ese país, ya que Dominic se convirtió en la primera y única mujer estadounidense en ganar este título. Al hacerlo, derrotó a quien en aquel entonces era la campeona mundial de la general individual, Svetlana Korkina, y a las medallistas mundiales de plata y bronce, Simona Manar y Elena Produnova, superando también a la segunda clasificada, María Oularu, quien se convertiría en la campeona mundial de 1999. On the platform, accepting the gold medal for the 1998 Goodwill Games, the women's all-around gymnastics competition, Dominic Moceanu. Sin embargo, tras los escenarios de la gimnasia artística en 1998, Dominic, de 17 años, estuvo en una batalla legal contra sus padres. Después de escapar de casa, comenzó a buscar su emancipación. Los acusó de abuso y explotación y de haber despilfarrado su dinero, que había ganado durante 10 años de carrera como profesional, habiendo usado $4 millones de sus ganancias para construir un centro de entrenamiento de gimnasia, logrando conseguir una orden de alejamiento para sus padres. Durante este proceso, su madre llegó a decir que ellos no eran los padres que estaban siendo retratados en los medios de comunicación y que Dominic estaba siendo la típica adolescente rebelde, mientras que su padre llegó a mencionar que el gimnasio que se había construido lo habían hecho porque era el gimnasio que su hija quería. Todo esto fue una historia bastante interesante, porque Dominic llegó a comentar que había estado considerando emprender acciones legales durante algún tiempo antes de irse de casa, pero finalmente se vio obligada a hacerlo, después de que su padre dijera que despediría a su entrenadora, Misenko, a quien Dominic atribuía el mérito de revivir su carrera. También se mencionó que su padre la quería despedir porque la entrenadora le estaba ayudando a entender su situación financiera. Sin embargo, su padre, Dimitri, no sé exactamente bien cuál es su nombre, dijo que Misenko había alentado a su hija a irse de casa y quería despedirla porque exigía más dinero y una casa. Durante este proceso, Dominic comentó que amaba a sus padres y esperaba que esa demanda acercara más a la familia. Sus padres mencionaban que amaban a su hija y la querían de vuelta en casa, y creían que todo lo que habían hecho era siempre pensando que era lo mejor para su hija. Incluso su madre decía que si era necesario dar la vida por ella, lo haría. Aquí, lo interesante es un nombre que se menciona en un artículo de aquella época en el Orlando Sentinel: Brian Huggins, de 32 años, quien ayudó a construir el gimnasio y ayudaría a Dominic a escapar de casa, quien se menciona que era un amigo de la familia. Aquí lo que me viene a la mente es ¿por qué un hombre de 32 años ayudaría a una chica de 17 a escapar de casa en lugar de platicar con los padres sobre la situación de la joven? Fue él quien dio la cifra de $4 millones que costó el gimnasio, y en un artículo del New York Times se menciona que el gimnasio costó $2 millones con partes de préstamos del banco y el fondo fiduciario a nombre de Dominic Moceanu. Incluso sus padres mencionaron en las declaraciones que la desconocían, que parecía que no era ella, dando testimonios que contradecían lo que había dicho antes. Por ejemplo, anteriormente había mencionado que no se sentía que había perdido su infancia, que ella había tenido oportunidades que ninguna otra persona había tenido, y ahora mencionaba que le habían quitado su infancia. Pero a todo esto hay que agregarle algo que llegó a mencionar Stan Feng, un agente con sede en San Francisco, que representó a Moceanu
durante y después de los Juegos Olímpicos de 1996. Dijo que la dejó como cliente el año posterior porque estaba preocupado por lo que estaba pasando y sucediendo con su dinero y dónde lo estaban invirtiendo. No sé, llámenme mal pensado, pero también después de leer estas declaraciones y también las de ella, como la de los padres, es como si una de las partes estuviera tomando esa decisión a pesar de no querer hacerlo. Y a pesar de que no quiere hacerlo, hay algo que la está impulsando. Pero bueno, esa es interpretación mía. Dime tú, ¿qué piensas? Para mí, todo tenía que ver con el dinero que otras personas querían sacarle a Dominic. Al final, los padres desistieron en el asunto legal y el 27 de octubre de 1998 consiguió su emancipación. Un año después, en 1999, tras casi año y medio después de la apertura del gimnasio que construyó el padre de Dominic, que llevaba el nombre de su hija, cerró. Ahora regresemos nuevamente a su carrera deportiva. Poco tiempo después, comenzó a entrenar con Mary Lee Tracy en su academia de gimnasia en Cincinnati. Moceanu ocupó el 8º lugar en los nacionales de los Estados Unidos del 2000. Se clasificó para las pruebas olímpicas, pero se vio obligada a retirarse por una lesión de la rodilla. Después de la temporada olímpica del 2000, Dominic se mantuvo activa en la comunidad de la gimnasia a través de giras nacionales, entrenando en un club de gimnasia de Ohio, enseñando en campamentos de verano y viajando por el país para organizar clínicas en gimnasios. Después de una pausa competitiva de 5 años, Dominic sorprendió y deleitó a los fanáticos en el 2005 con el anuncio de que regresaría a la gimnasia de élite a los 23 años. Entrenada por su prometido, quien posteriormente se convertiría en su marido, el Dr. Michael Canales. A pesar de sus esfuerzos, finalmente se descarriló su camino debido a una lesión. Después de recibir tratamiento quirúrgico por su lesión en el tendón de Aquiles, Dominic decidió reanudar el entrenamiento solo en piso y salto como especialista, con el objetivo final de competir en el Campeonato Nacional Senior de Estados Unidos del 2006. Después de asistir al campamento de entrenamiento del equipo nacional en julio del 2006 y competir en el US Classic del 2006 para cumplir con los criterios de clasificación descritos por el comité de selección, Dominic finalmente fue bloqueada para participar en el Campeonato de Estados Unidos, acción que resultó en una decisión controvertida. Dominic presentó una apelación a USA Gymnastics, pero el fallo no fue revocado. Hasta aquí te he contado una parte de la historia de Dominic Moceanu, una parte como atleta, una historia de un atleta perseverante, con un gran camino marcado por el trabajo que la llevó a los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué había detrás de ese trabajo? ¿Cuál era el trato que recibía? ¿Y cómo se sentía? Seguramente no lo sabes, pero Dominic tiene mucho que ver con la situación que sacudió el deporte de la gimnasia en Estados Unidos, con el tema del médico Nassar. Así que prepárate, que aquí va la segunda parte de su historia. Después de su retiro definitivo en el 2006, nos vamos al 2008. Dominic Moceanu concedió una entrevista a HBO en la que reveló por primera vez el daño duradero del abuso que sufrió durante su época de atleta antes de los Juegos Olímpicos. Para ese momento, los Juegos Olímpicos en Beijing estaban a la vuelta de la esquina, y Jennifer Say, ex campeona nacional, había publicado un escrito con memorias sobre su propia y dolorosa experiencia en la gimnasia de élite. Jen no era una gimnasta de los Caroli, pero su libro inició una conversación nacional sobre el entrenamiento abusivo en la gimnasia. Real Sport de HBO hizo un programa sobre el tema y se puso en contacto con Dominic para la entrevista. Después de que dije por primera vez que el abuso estaba ocurriendo en nuestro deporte, John Frankel, quien me entrevistó, me preguntó: bueno, ¿qué quieres decir con abuso? Sé que se suponía que tenía que entrevistarme, pero podía sentir que la ansiedad aumentaba. Pensé, aquí vamos. Tengo que explicarlo.
Le dije, los atletas están siendo tratados inhumanamente. En ese momento todavía estaba tensa y tímida a la hora de divulgarlo todo. Pero fue un comienzo, un punto de inflexión. La entrevista fue bien. En privado había gente que me enviaba correos electrónicos y me decía, gracias a Dios que hiciste esto. Gracias, Dominic. Tienes razón en todo. Yo estaba como, ¿por qué no puedo decir esto públicamente? Parece que soy un caso atípico, como si nadie más creyera o pensara esto. Públicamente recibí muchas reacciones negativas. En Twitter, la gente me llamaba puta de la fama. Decían que buscaba llamar la atención, que lo hacía por dinero. Estaban tan fuera de lugar. El abuso verbal y emocional y el sobreentrenamiento habían estado ocurriendo durante años en la gimnasia y tenía todo el derecho de decir la verdad, mi verdad. ¿Por qué me condenarían? Esta acción la llevó a ser relegada por USA Gymnastics y prácticamente en público. Nadie la respaldaba. Según las palabras de Dominic Moceanu, esto se debía a que tenían miedo. No querían perder su buena reputación con USA Gymnastics, como lo había hecho ella. Querían seguir siendo invitados a eventos y conseguir entrevistas. Querían seguir ganando dinero. Poco tiempo después de haberse emitido esta entrevista, se puso en contacto con ella Trudy Collar, una exatleta olímpica rumana que compitió bajo el nombre de Emilia Everly, quien ahora vivía en Sacramento, Estados Unidos, porque un canal local le estaba pidiendo una entrevista para que contara su experiencia con los Karolyi en Rumania. Estaba muy nerviosa. Le dije, sé tú misma y di la verdad. Cuanta más gente tenga el coraje de hablar, más creerán esta historia. Ella dijo, Dominic, todavía tengo pesadillas de Bella. Todavía me despierto presa del pánico en medio de la noche. Agarré el cuello de mi marido porque sentía que era Bella, que venía detrás de mí, que me golpearía con una silla como lo hizo en Rumania. Le dije, el hecho de que todavía tengas pesadillas significa que nunca lidiaste completamente con esto y todavía te persigue. Mira lo traumatizante que puede ser, incluso años después. Le dije, puedes hacer esto. Es lo correcto. Después de los Juegos Olímpicos de 1996, Dominic Moceanu no mantuvo relación alguna con los entrenadores Marta y Bella Karolyi, pero antes de eso, su familia era muy cercana a ellos. Su padre no tenía muchos amigos y Bella era uno de esos pocos que tenía. Tal cercanía tenían que las familias llegaron a pasar las vacaciones juntos. En el 2003, después de un largo periodo sin contacto con ellos, se tragó su orgullo y se puso en contacto con Bella. Esto era porque su padre se encontraba muy enfermo. Estaba diagnosticado con cáncer. Se comunicó con Bella para pedirle que fuera a visitar a su padre, ya que era de los pocos amigos que tenía. Sin embargo, Bella nunca lo fue a ver. En el 2008, tras el fallecimiento del padre de Dominic, Bella se apareció en su funeral. Mi hermana me dio un codazo y me dijo, Bella está aquí. Dirigí mi atención al pasillo central y vi a este tipo grande que era parte de mi vida anterior caminando hacia nosotros. Pensé, no llamaste al hombre una vez en 5 años, después de que te lo pedí, y te presentaste en su funeral. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Después del servicio todos fuimos al vestíbulo y el funeral de mi padre se convirtió en una sesión de fotos con Bella. Le dije, este no es el momento ni lugar. Por respeto, no deberías tomarte fotos con las personas que están aquí para el funeral de mi padre. Hay límites. Me pidió que me tomara una foto con él. No lo hice. Después de un tiempo, en una reunión con varios atletas de aquellos Juegos Olímpicos, Dominic, a punto de retirarse, Bella la llama y tomándola de los hombros le dice, Domi, trata de recordar los buenos momentos. Eres la campeona más joven de la historia. Ahora, avancemos al 2012. Año nuevamente olímpico. Después de haber sido relegada de USA Gymnastics desde el 2008, sale al público un libro titulado Fuera de Balance, convirtiéndose en uno de los bestsellers del New York Times, siendo reseñado por varias revistas. En este libro relataba sus memorias como atleta y el abuso por el que pasó. Prácticamente me costó amistades y oportunidades. Y básicamente rompí mi relación con el organismo rector de la gimnasia, pero necesitaba escribir ese libro. En ese momento, en el 2012, los Karolyi estaban en un enorme pedestal
eran prácticamente intocables. Eran vistos como los entrenadores que hicieron grande no solo a varios atletas, sino la gimnasia norteamericana. Pero para Dominic Moceanu, nada de esto era real. No eran esos entrenadores que todo el mundo creía que eran. Marta no había entrenado personalmente a ninguna gimnasta después de Kerri Strug y ella en 1996. No tenían, como ella decía, ni una fórmula, ni magia. Para ella, lo que ellos hacían era poner a los atletas bajo una gran presión, desplumar a los mejores atletas del país y tan pronto se lesionaran, reemplazarlos con los siguientes en la fila. Si le preguntas a los atletas, no adoran a los Karolyi tanto como se dijo en la televisión. Los Karolyi han causado mucho daño, y eso es un daño de por vida. Los atletas fueron degradados, estaban mal alimentados, entrenaron mientras estaban lesionados. Hay que dar crédito a los atletas por sobrevivir, por tratar de dar lo mejor de sí mismos en un deporte que aman a pesar de estas condiciones. Pero nuevamente parecía que la voz de Dominic resonaba en un vacío. No ocurría nada, pero su voz sí estaba siendo escuchada por quienes se identificaban con ella. Avanzamos ahora al 2016. Los Juegos Olímpicos nuevamente están cerca. También se cumplían 20 años de aquel equipo femenil que había ganado la medalla dorada. USA Gymnastics organizó un evento en honor al equipo, por lo que Dominic fue invitada. Al principio no estaba convencida en ir por cómo la habían tratado, pero con tal de honrar al equipo, decidió acudir. Esta reunión hizo que pudiera contactar de nuevo con varios excompañeros y amigos de aquella época de Atlanta. En una reunión en un hotel con unos amigos, para tomar algunas copas, llegó alguien con fuertes golpes a la puerta. Era Jamie Dantzscher, que estaba en el equipo olímpico del año 2000. Entró y se dirigió directamente hacia Dominic. Con un aspecto serio, se dirigió a ella diciendo que necesitaba hablar a solas. Salieron al patio y cerraron la puerta corrediza, y lo primero que se escuchó de la boca de ella fue lo siguiente. ¿Alguna vez Nazar te metió el dedo? Le dije no, ¿por qué? Ella dijo, él me hizo esto. Le pregunté si se lo había hecho a alguien más. Ella dijo, sí, he estado preguntándole a la gente todo el fin de semana, tratando de resolver esto. Mencionó algunos nombres y dijo que conocía al menos a otras 5 mujeres. Jamie tampoco había planeado asistir a la reunión porque no se sentía bienvenida en los eventos de USA Gymnastics. También había sido tratada de una mala manera durante años por haber hablado de Vela en el pasado, y se había acercado a Dominic porque había escuchado todo lo que anteriormente había dicho y sabía que la escucharía. El día después de la conversación con Jamie, en esa habitación de hotel en San José, en el 2016, la llamé y le dije, Jamie, esto tiene que ser reportado. Por favor, llama a la policía. Si esto te sucedió a ti y a otras 5 personas que conoces, no hay posibilidad de que esto se detuviera. Este es el comienzo de algo mucho más grande que nosotras. Si no lo detenemos, se lo va a hacer a otras personas. A Jamie le preocupaba que fuera vista nuevamente como una alborotadora, pero tras el impulso de Dominic, a quien no le importaba eso, sino las pequeñas a las que tenía acceso el médico Nazar, la puso en contacto con Kathleen Starr, la representante de una organización sin fines de lucro que defiende a atletas que han sido abusados. Ella, a su vez, contactó a Jamie con John, un abogado de California que llegó a representar a más de 200 atletas abusadas por Nazar. Poco tiempo después, Jamie presentó una demanda bajo un nombre anónimo y ella y Rachel, aquí tienes su apellido, dieron las primeras entrevistas a Indianapolis Star, lo que dio inicio a que comenzara un gran cambio. Cuando comenzó a explotar todo este caso en el 2016, no solo salió a la luz la historia del médico del equipo, sino también el abuso que muchos atletas sufrían por parte de los Karolyi. Estás entrenando todos los días con la amenaza de que vas a recibir un castigo físico de tus padres si creen que tienes sobrepeso, si piensan que no estás entrenando lo suficientemente duro. Pero tal vez estás teniendo un mal día y nunca podrías tener un mal día. ¿Tu padre alguna vez abusó de ti por algo que hiciste mal a los ojos de Vela Karolyi?
Sí, hubo varias veces. Hago una crónica de una de las veces más traumáticas en las que mi padre lo hizo frente a los Caroli. Y realmente me humilló cuando me abofeteó en la cara. Y todo porque había escondido algo de comida en el rancho Caroli durante el verano de los Juegos Olímpicos. Guardé algunos mentos que me había regalado mi tía y me despertaron bruscamente de una siesta. Y mi padre me tiró de la oreja y me arrastró a la casa Caroli. Y me dieron, ya sabes, una bofetada delante de ellos. Eso fue mortificante. Los Caroli posteriormente, ante estas declaraciones, respondieron: ninguno de los dos fue testigo de que Dominic fuera abusada físicamente por su padre. Como sus entrenadores, entrenamos a Dominic para aprovechar al máximo su talento y habilidades y ayudarla a alcanzar el éxito en el escenario mundial y olímpico, lo cual hizo. La historia de Dominic Moceanu no puedo cerrarla solamente así. No se enteró de la existencia de una de sus hermanas hasta muchos años después. Para conocer esta historia regresemos a 1987. Su madre dio a luz a una pequeña sin piernas, debido a que una banda uterina cortó el suministro de sangre a sus extremidades inferiores en el útero. Los padres de Moceanu decidieron darla en adopción porque en aquel entonces eran pobres. La pequeña fue adoptada por George y Sharon Bricker. Jennifer fue el nombre que le pusieron a esta pequeña. Creció sabiendo, solo, que sus padres biológicos eran rumanos. Sin desarrollarse en un entorno donde su familia fuera acróbata o esté relacionada al deporte de la gimnasia, la pequeña Jennifer fue atraída por la gimnasia. Sin saberlo, en los Juegos Olímpicos de 1996, su hermana se convirtió en su ídolo. Lo interesante comienza aquí. A los 8 años, sin tener contacto o conocer a su otra familia, comenzó a ser llamada por el deporte. Sus padres la apoyaron, convirtiéndose ella, a la par de su hermana, en alguien reconocida, pero en la acrobacia. En 1998 participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Power Tumbling, terminando en 4º lugar. La madre adoptiva de Jennifer comentó que su pequeña, en 1996, adoraba a Dominic y que a mitad de los Juegos Olímpicos les dijo: ¿no sería algo asombroso que descubriéramos que estamos emparentados? Con el tiempo, en el 2003, sus padres le revelaron los nombres y apellidos de sus padres biológicos, descubriendo que a quien admiraba desde 1996 era su hermana mayor, y durante 4 años estuvo tratando de ponerse en contacto con ella. Por su parte, Dominic Moceanu no se enteró de su existencia hasta casi dar a luz a su primer hijo. 2 semanas antes de dar a luz, recibió un paquete con cartas y fotografías de una joven que se parecía exactamente a su hermana menor, Cristina. Dominic se sorprendió después de leer la carta, que revelaba que la mujer en las fotografías era Jennifer Bricker, de 20 años. Después de contarle a su madre, descubrió que Jennifer era su hermana menor. Su madre había estado durante toda su vida arrepentida de haberla dado en adopción. Dominic en los Juegos Olímpicos de 1996, pero su importancia en el deporte estadounidense trascendió los gimnasios y las competiciones, siendo de las primeras voces que se levantó para denunciar lo que ocurría tras los escenarios deportivos, convirtiéndose en la bisagra fundamental para que todo el sistema lastimó y ultrajó la inocencia reciente de chicas. Calle. Si has llegado hasta el final de este video, te invito a que le des un dedito arriba, me dejes un comentario y si aún no lo has hecho, te suscribas a este canal. También si te interesa y quieres apoyar este canal, puedes darme un súper gracias o también puedes unirte a la comunidad. De esta manera me ayudas a que pueda generar muchísimo más contenido y pueda ir mejorando el equipo con el que hago estos videos. Muchas gracias por llegar hasta el final y aquí tienes unos cuantos videos que te pueden interesar.